La escoliosis es una deformidad en la columna donde imaginen el Jenga, que ustedes ponen los cubos uno sobre otro y queda totalmente derecho. En este padecimiento lo que sucede es que algunas de las vértebras, que serían las filas del Jenga, están rotadas. Eso hace que se creen curvas hacia los lados en estos pacientes que tienen escoliosis. Generalmente son curvas que miden más de 10 grados y afectan sobre todo a adolescentes. Los tipos de escoliosis que existen es la congénita, que es cuando las vértebras, que son los huesos que forman la columna, no se forman de manera adecuada, es decir, pueden formarse más pequeños o pueden formarse extra. La neuromuscular, que son niños que tienen problemas muy severos, donde la musculatura del tórax y de la espalda se perdió por completo y que afortunadamente son las menos. Y la más frecuente es la idiopática, que en realidad no se sabe su causa. Y de esta la dividimos de aparición temprana, que son menos de 10 años, y de aparición tardía, más de 10 años. Hay veces que es una curva única, que se ve como una C en la radiografía, y hay ocasiones donde se pueden formar curvas compensatorias o dos curvas que se observan como una S en las radiografías completas de los niños. Entre mayor sea la curva, los va a afectar de peor manera. Esta casi nunca duele, pero en ocasiones sí altera el que los niños caminen normal, altera también su estética, y cuando son curvas muy grandes puede afectar la función de sus pulmones y de su corazón. Bienvenidos a Diálogos de Confianza. Mi pregunta a ustedes el día de hoy es, ¿habían escuchado hablar de este término escoliosis? Pues como vemos es una deformación de la columna y vamos a sacar toda la información el día de hoy, qué es lo que debemos de saber. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua. Está con nosotros Magdalena Alejo y más tarde estará Lía Vadillo. Y está conmigo como todos los lunes Citlali. Buen día. Pepe, ¿cómo estás? Pues yo espero que, muy contento de que podamos platicar de este tema que yo creo que ya hace un rato no lo platicábamos en Diálogos en Confianza, y pues decirle a todas las personas que como siempre estamos con toda la actitud empezando un lunes saludable y con este programa que está hecho pues con mucha información, con una cantidad impresionante de ayuda de médicas y médicos de todo tipo, y que bueno, pues está hecho pensado con cariño para todas las personas que tienen escoliosis y por supuesto para todas las personas que disfrutan del conocimiento en el apasionante mundo de la medicina que se lleva a cabo aquí en Diálogos en Confianza. Acuérdese que yo tengo el privilegio de ser la voz que va a traer la suya al foro con nuestros especialistas. Inundamos todo, Facebook, X, Instagram, YouTube, todavía usamos teléfono, tenemos el centro de contacto con la audiencia por si a usted le gusta más llamar por teléfono, de esos que tienen cuerda y toda la cosa, acá estamos para atenderle. Pepe, yo ya estoy listísima. Y recuerden que tenemos nuestra aplicación 11 más. Ahí están todos los programas previos de Diálogos en Confianza, toda la programación del 11, no nada más diálogos. Y entonces, si no les da tiempo de ver el programa, lo pueden ver ahí en pedazos y recomiéndenselo a más personas. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Miriam Murguía Casas. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La doctora es traumatóloga adscrita al Departamento de Cirugía de Columna Ortopédica del Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena Las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Adrián Alejandro Abrego Salinas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. El doctor es neurocirujano y cirujano de columna certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Y le damos también la bienvenida al doctor Luis Munguía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ortopedista adscrito al Servicio de Columna y Deformidades Pediátricas del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya vimos una cápsula de lo que es la escoliosis, pero yo me voy a regresar un poquito antes para que hablemos de anatomía, porque dirán ustedes, si estamos hablando de una deformidad de la columna, ¿qué tiene que hacer un neurocirujano? Quisiera, doctores, que nos expliquen la relación que hay entre traumatología y ortopedia, que es una misma especialidad, y neurocirugía. ¿Por qué neurólogo y por qué? ¿Qué pasa? ¿Hueso y neuronas? ¿Qué pasa? Explíquenos por qué la importancia de esto. Bueno, primero que nada, pues en la columna es hueso como tal, es una columna de varias vértebras que se forma. En general, el ortopedista se especializa en tratar lo que es el hueso, pero es importante, dentro de esta columna está la médula espinal, que es lo que conecta nuestro cerebro con todos nuestros músculos y pues es lo que nos permite movernos y sentir. Bien importante, recuerden, entonces, hemos platicado en otras instancias, sistema nervioso central está protegido por hueso, sistema nervioso periférico son los nervios que ya están afuera del hueso, pero estos nervios
Todos salen de la columna. Digamos que esta es la nave central y las demás son todas las ramas que salen de lo mismo. Entonces, muy importante la relación que existe entre el hueso y la médula espinal. La gente le da mucho miedo el término la médula, porque siempre es algo como muy clave, ¿no? Sí. Y por eso está envuelta en hueso, para protegerse justamente. Pero la columna no es solo un tubo, está formada por diferentes vértebras. Y ustedes han oído estos términos, que son como cubitos que va uno arriba del otro, como lo explicaron en la cápsula. ¿Cuántas vértebras hay? ¿Cómo son? ¿Cómo se forman? Bueno, de manera oficial deberíamos de tener 7 vértebras cervicales, 12 torácicas. Cervicales van en el cuello. En el cuello, torácicas en el tórax. o dorsales también les llaman, y 5 lumbares, con sus 5 sacras. Hay variantes anatómicas, hay algunas modificaciones que podemos llegar a observar en algunos pacientes, pero esas son las oficiales. Ok, llevándolo ¿Por qué las oficiales, perdón? Las oficiales, porque podemos tener alteraciones de vértebras supernumerarias, vértebras faltantes, hemivértebras, que es parte de lo que vamos a hablar. Hay vértebras que parecen ser lumbares y en realidad era una sacra. Hay alteraciones cuando se está formando el feto, hay alteraciones que pueden hacer que nuestras vértebras no se terminen de formar o se formen de una manera extraña o queden pegadas. Y eso es lo que nos puede dar alteraciones en el número o en el conteo de vértebras. Eso es parte del tema que vamos a abordar ahorita un poquito, el tema de la escoliosis idiopática, que más bien entra dentro de un subtema que es la congénita, lo comentó la doctora Carla, donde tenemos alteración en cómo se forman esas vértebras. Por eso son las oficiales. Hay supernumerarias, hay hemivértebras, hay faltantes y pues bueno, de ahí se desprenden algunas cosas. Ok, escoliosis, podríamos decirlo para términos coloquiales que dicen, ¿está chueca su columna? Es correcto. Y aquí me voy a basar, voy a regresar para que la gente nos entienda lo más fácil, porque escoliosis pues no es una palabra que utilicemos en lenguaje común todo mundo. Alguien me preguntaba, dije ayer en una comida, voy a hablar de escoliosis mañana en Diálogos, me dice, ¿escoliosis es como el jorobado de Nuestra Señora? Es correcto. Ok, eso es, pero la gente piensa también que una joroba es acá. ¿Qué quiere decir la diferencia de escoliosis con gifosis, por ejemplo? Bueno, es que la columna puede tener una deformidad en el plano coronal, que es verla de frente, Ajá. Cuando la vemos de frente. Todos tenemos una escoliosis fisiológica. Fisiológica quiere decir que funciona, que es normal. Que es normal, exactamente. No pasa de 10 grados como lo acaban de explicar en la cápsula. Sin embargo, ya sale de esa parte normal cuando se incrementa más de 10 grados en cualquiera de esos segmentos que acaba de mencionar la doctora. Entonces, para que tengan una referencia cultural fácil, Quasimodo, el famoso jorobado de Notre Dame, no sé si el término jorobado todavía se pueda decir políticamente correcto, pero bueno, es un título de una novela, aquí no decimos Pero tú nada. no le pusiste así. Y yo no le puse así, pero aparte la gente así lo conoce, famosa novela de Víctor Hugo, era alguien que tenía una escoliosis muy marcada y entonces lo veían como algo que estaba pues mal, él estaba deformado por una deformidad muy marcada en su columna. Esto es para que lo entienda la gente y sepa de qué estamos hablando. Ya hablaron que hay diferentes causas y nos vamos a enfocar en la idiopática. Aquí en Diálogos ustedes nos han escuchado múltiples ocasiones utilizar la palabra idiopático. ¿Qué quiere decir, doctor? Simplemente que no sabemos por qué se formó. Exacto. Entonces hemos hablado de colitis ulcerosa idiopática. Enfermedades idiopáticas es que, la verdad, la ciencia no sabemos por qué pasó, pero hay que tratarlo. ¿Ok? Entonces eso quiere decir idiopático. ¿Y qué está pasando? ¿Qué pasa con la escoliosis? ¿Qué tan frecuente es? En cuanto a frecuencia, afortunadamente no es tan frecuente. Afortunadamente estamos hablando de que en la población general, encontrando, si lo dividimos en los niños, llegamos a encontrar tal vez un 10, un 15% en poblaciones muy específicas. Nosotros que estamos en hospitales de concentración los vemos muy frecuentemente, pero hablando de población general es mucho menos frecuente. Y dijeron niños, ¿es una condición propia de los niños o se puede presentar a cualquier edad? No, en general se puede presentar a cualquier edad, pero nuevamente, escoliosis hay muchos tipos. Tenemos la escoliosis idiopática, que es común encontrarla en los niños, la escoliosis del adolescente, la escoliosis del adulto y la degenerativa del adulto. O sea, tenemos en todas las etapas de la vida. Entonces, ¿cómo diferenciar una escoliosis de una mala postura o una mala postura crónica te puede llevar a tener escoliosis eventualmente? En casos muy extraños, pero pudiera llegar a Sería muy generarlo. extremo. Sería muy extremo, pudiera, y no genera una problemática realmente severa. Ok. ¿Por qué es importante que la gente sepa que existe esto? Digo, todos sabemos que existe la colitis, el infarto. Yo creo que sobre todo más en los niños,
porque mucho depende de la edad de detección y el pronóstico que va a tener. Prácticamente, si los niños llegan a detectar a tiempo, hay formas de cómo seguirlos, vigilarlos y evitar que se vuelva posteriormente un caso más severo. Entonces creo que sí es, por lo menos en la población pediátrica, en los niños, creo que sí es importante tener de cierta forma vigilancia o hacer algún tipo de screening para poderlos enviar a tiempo. Cuando nace un bebé, yo me acuerdo hace años que no veo niños, pero cuando nació te pasaban el bebé y le tenías que tocar toda la columna para ver que estuviera más o menos alineada. Más adelante vamos a ver de pruebas específicas. Pero ¿se revisa la columna a todos los bebés de manera rutinaria o se debería de? Yo creo que se hace de manera rutinaria, pero no buscamos en el bebé una escoliosis. En el bebé es muy difícil y muy poco común, afortunadamente, que pase. En el bebé, este screening que se hace, este escrutinio de checarles la espaldita, es buscando otras entidades a las que el doctor está mucho más acostumbrado. Las espinas bífidas, los meningoceles, mielomeningoceles, todas esas cosas. Para eso le damos la vuelta al bebé. Pero la columna no genera sus curvaturas hasta la posición de bipedestación. Hasta que nuestro bebé se puede parar, empieza a generar sus curvas. La primera, el cuello, cuando logran sentarse, ahí es donde tenemos, o sostener su cabecita, están haciendo su primera curvatura. Entonces, evaluar una escoliosis tendría que ser una escoliosis congénita muy severa para que la viéramos desde un recién nacido. Entonces, ese escáner que hace el pediatra no es suficiente. No es suficiente. Entonces, no se nace necesariamente con escoliosis, sino que conforme vamos tomando, no forma, sino que nos vamos a enderezar, ahora sí que valga la palabra, es cuando puede aparecer esto. Vamos ¿Es cuando aparece o es cuando te das cuenta? Es cuando aparece o te das cuenta. Aquí es difícil entender porque podemos tener en un paciente que nunca detectamos que se hubiera chuequito, una escoliosis, una congénita, pero que está compensada. Y entonces uno ve al niño crecer y lo ve normal. Es un niño que corre, brinca, juega, y cuando uno lo desviste, lo ve normal, no se le ven asimetrías en los hombros, y cuando uno toma una radiografía dice, ¿qué es eso? Tiene una vértebra rara, una vértebra de más, una vértebra mal formada. Puede ocurrir. Entonces, es un poquito más difícil que nada más decir, se ve chueco. Es un poquito más allá. Y es por lo que lo vamos a platicar hoy. Una pregunta que también me hicieron ayer. ¿Se les da a las embarazadas ácido fólico que tiene que ver con la columna o algo? ¿Por qué se les da en plan de protección neurológica? Bueno, como tal, previene efectos del tubo neural. ¿Qué queremos decir? Los niños tienen menos riesgo de problemas de espina bífida, problemas de anencefalia, deformaciones de la cavidad del cráneo. Pero como tal, para la columna, pues solamente nos ayudaría para prevenir meningoceles. Ok, perfecto. Vamos a ver esta cápsula de datos de alerta. Bueno, en realidad la escoliosis es una deformidad de la columna. Generalmente es en la adolescencia. La escoliosis idiopática del adolescente, por eso se llama es en la adolescencia, y normalmente es después de los 10 años. Entonces los papás se pueden dar cuenta generalmente, bueno, cuando están o en la regadera bañándose, o porque se dan cuenta que un hombro lo pueden tener elevado, o que cuando agachan al niño, al tener una escoliosis y una deformidad, al agacharlo se ve una jiba o una joroba. Entonces eso es el primer dato, que puede ser los hombros, el talle, que es donde está justamente la cadera, y entonces se ve diferente, o evidentemente cuando los están bañando o que la ropa les queda diferente. Porque los padres luego creen que alguna cosa, pérdida de fuerza, o que les duele la espalda, o cosas de esas. No, en realidad la escoliosis es idiopático, no hay causa, se cree que hay componentes genéticos, hay alguna alteración como microfracturas, la melatonina, el dióxido de carbono, pero no se ha llegado a ningún consenso. Entonces es importante que los padres observen justamente esos signos, porque en realidad hay pacientes que pues nunca van a mostrar nada más que el hombro, el talle, o que se ven un poquito chuequitos con la ropa, y entonces los papás a veces creen que solamente es postural, y en realidad no es la postura. En realidad ya están empezando a tener una curva, y si lo dejan, pues esto puede convertirse en un problema mayor en el futuro. Esto es muy importante. Una cosa es la postura y otra cosa ya es esta enfermedad, una patología. Porque es muy importante que ponte derecho, que sí, la columna es la postura es muy importante en la vida, pero esta es una enfermedad. Esto es importante para que conozcamos las diferencias. Doctores, ¿cómo se forma la columna y por qué si nace normal, bueno, ya la doctora nos dio algunas pistas, podría desviarse? Pues es que hay muchas causas.
La más frecuente, como mencioné, la idiopática, que todavía no se conoce exactamente qué es lo que pasa. Prácticamente hay múltiples factores, pero no hay un consenso realmente. En la idiopática, en la que no sabemos por qué se da, ¿las vértebras son normales? Esa es una de las condiciones, es que sean normales, porque si no entraría en otra clasificación. Entonces, en la escoliosis idiopática es donde tienes una columna anatómicamente normal, ¿estamos bien? Sí. Anatómicamente normal, que empieza a deformarse y no sabemos por qué. Vas a hacer esta joroba, ¿se dice? Sí, jiba. La conocemos como jiba. Porque aquí estamos aprendiendo todos a hablar, entonces no sé si joroba sea un término que ya no se da de utilizar. Decimos jiba. Entonces aprendamos todos juntos, no se dice joroba, se dice una jiba, y esto es importante. Es correcto. Entonces, escoliosis idiopática, el niño nace aparentemente normal, con la espina íntegra. La columna totalmente íntegra, Pepe. Ok, perfecto. Y neurológicamente también íntegro. Íntegros. Y de repente, un poquito más, nos van a platicar los doctores después del corte, se empieza a hacer una curvatura en vez de estar derechita, dentro de lo que cabe decir derechita, porque ya vimos que hay unas curvaturas normales, pero no sabemos exactamente qué está pasando. Ya vimos algunos datos de alarma y nos vamos a regresar después del corte que nos digan los doctores cómo fijarnos y qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer, cómo se debe diagnosticar y sobre todo qué impacto puede tener esto en la salud física y en la salud del niño en todos sus aspectos. Ahorita vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Especialistas mencionan que la escoliosis no es tener mala postura. Se trata de una deformidad de la columna que empeora si no se detecta y atiende a tiempo. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza hablando de escoliosis. Doctores, ¿es más común en niños o en niñas? La idiopática más en niñas. En niñas. En niñas más. Y como es idiopática no sabemos por qué, es nada más estadística lo que vemos reflejado. Sí. Ok, esto es importante que lo sepamos. Y vamos a ver, dijimos que el niño nace aparentemente bien y un poquito cuando está más grande, ya en bipedestación, que dijo la doctora, ¿qué quiere decir esto? Cuando se para el niño es cuando te puedes dar cuenta que aquí hay algo mal. Y aquí vamos a hacer una cápsula sobre una prueba que se llama la prueba de Adams. Y los doctores nos van a explicar. Aquí lo tienen. Bueno, el test de Adams, es una prueba muy sencilla en los cuales lo pueden hacer los papás, algún familiar, algún doctor, y significa que nosotros cuando agachamos al paciente, tocándose la punta de sus pies, y uno está en la parte posterior viendo nada más cómo se agachan, y si se llegara a elevar alguna parte como la escápula o el talle se ve diferente, o sea, en donde están los pliegues, esa prueba sería positiva, y la prueba positiva nos hace indicar que algo pudiera tener la columna. Entonces ahí tendríamos que tomar una radiografía y eso sería para tratar de hacer una detección oportuna en los pacientes que tienen una deformidad de columna. Acabamos de ver en esta cápsula diferentes casos. Doctores, no todos los casos son iguales. No. ¿Existen diferentes grados de severidad de escoliosis? Es correcto. Sí, es correcto. ¿Cómo la clasifican? Generalmente, de acuerdo a la severidad, hay de 90 a 100 grados, cuando es la curva que llega a ser más severa o la más predominante, es cuando la tomamos como severa prácticamente. Ok, entonces esta prueba es ideal porque la pueden hacer los papás en casa, se dan cuenta de lo que está pasando y el diagnóstico es con una radiografía de tórax, no radiografía de tórax, un tórax óseo o radiografía de columna. Con radiografía de columna. Ok, esto ya déjenlo en manos de los especialistas. Que les digan, les van a tomar una radiografía y probablemente ahí van a hacer mediciones para ver qué tan inclinada, tan deformada está la columna. ¿Qué pasa con el contenido de la columna durante todo esto? ¿Están los nervios y demás ahí adentro? ¿Los mismos cordones de la médula se van acoplando a la curva? Se acoplan, es un proceso armónico, generalmente no suele haber problemas, es un proceso lento, entonces la médula, los nervios se van acoplando, Pepe, como tal. Es difícil que haya déficit neurológico, es decir, que pierdan fuerza o sensibilidad los pacientes en este proceso. Sin embargo, sí puede ocurrir que ya después de ciertas etapas, los pacientes, aparte del dolor, puedan presentar alguna compresión de algún nervio, que les cause dolor a algún brazo, alguna pierna.
Ok, importante. Y doctores, ¿a qué edad o se diagnostican tempranamente en nuestro país cuando llegan los pacientes a consulta? Es bastante variable. En México, desafortunado, pero cierto, lo más común es que los encontremos a la adolescencia, cuando los niños, ya adolescentes, niños y niñas, sobre todo las niñas, empiezan a probarse los corpiños, los trajes de baño y empiezan a notarse raros. O los amigos les empiezan a decir, se te ve raro, se te ve chistoso. Los papás también se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, mamá cuando revisa, van a la prueba del brasier o van a comprar el traje de baño, los empiezan a llevar a natación, es donde empiezan a darse cuenta de que se ve chistoso. Eso es lo común, no los detectamos tan rápido como nos gustaría. Cuando sería ideal que cuando se paran, que es a los 3 años, 2, 3 años. Bueno, algunos desde el año, Sí. pero lo ideal sería hacerlo, empezar a notar o a revisar. Esta prueba que mencionan, el test de Adams, es muy fácil de realizar y se puede estar haciendo en casa sin ninguna complicación, sin ningún problema. No creo que tenga mucha situación y se puede estar haciendo de manera continua, podría ser desde los 3 años. Doctora, pero por ejemplo, esto aparece, vimos las imágenes en la cápsula y se ve pues drástico. Son casos muy drásticos. Como sí. que uno dice, uno no necesita ser doctor para ver que algo está mal. Afortunado que no todos los casos llegan así. El doctor Canales nos mostró unas imágenes bastante intensas, bastante severos los casos, algunos ya incluso sus resultados posoperatorios, pero gracias a todos los astros no llegan a esos niveles tan comúnmente. Sí hay de estos casos y obviamente los papás lo detectan antes de los 10 años, antes de los 8. ¿Pero por qué no se dan cuenta? O sea, pensamos más temprano, si no se diagnostican temprano. ¿No duele cuando la columna se está deformando? Eso es importantísimo. La escoliosis no duele. Si duele, hay que ir a buscar otra cosa. Algo está pasando y no es normal. Una escoliosis, lo platicábamos antes de empezar, una escoliosis puede ser muy ligera y el niño tener una vida muy normal. Puede correr, jugar, ser futbolista. Alguien decía en alguna ocasión, pero no va a llegar a ser profesional. Pues no, porque le van a hacer una radiografía y lo van a sacar porque le vieron la escoliosis. Pero pueden tener una vida total y absolutamente normal. Ser deportistas e incluso para los pacientes de escoliosis les recomendamos mucho el deporte, porque parte de la estructura de la columna y el por qué se deforma tiene mucho que ver con cómo se insertan los músculos y las facetas, sus articulaciones en la columna. Entonces, el hacer ejercicio es algo que debe ser parte de un paciente con escoliosis toda la vida. Pero si duele, hay algo que no es normal. Si duele, hay algo extra. Hay un tumor, hay una infección, hay algo que no está bien y hay que tenerle mucha importancia a eso. La escoliosis usualmente no duele. Duele más el pie plano, pero eso es otra historia. Y otra pregunta, ¿la escoliosis empeora? Sí, claro que sí. Ok, entonces por eso es la importancia de detectarlo, Exacto. como todos los lunes decimos, tempranamente. Tenemos una cápsula que nos da un testimonio de alguien que ya pasó por esto. Vamos a ver qué nos dice. Nosotros detectamos este problema a partir de los 11 años. Es algo que no imaginamos que tuviera. No tenemos como la conciencia de ir a consultas de ortopedia regularmente. Pero notaba, por ejemplo, que se tropezaba mucho. Todo el tiempo se tropezaba, se caía, a veces me decía me duele la espalda. Fue a partir de que se fue con mis papás de vacaciones y en el balneario le vieron la espalda y mi mamá me dijo, le veo raro, algo como que no está bien. Y uno de sus omóplatos estaba sobresalía más de lo normal. Entonces fue cuando decidí llevarla con un ortopedista. Ahí nos mandaron a hacer unas radiografías y ya a partir de ahí vimos que la columna tenía un problema, ¿no? Tenía una curvatura y ahí es donde nos dijeron que necesitaba una cirugía. Yo creía que era algo normal, o sea, que decía, pues es un problema que me duele la espalda de repente, pero nunca creí que fuera escoliosis. Ya después de enterarme fue cuando ya sentía dolores, que ya no aguantaba. También ya era muy incómodo dormir o recargarme porque pues sí veía una parte de mi cuerpo que sobresalía. También el mucho tiempo estar parada, pues me llegaba a doler la espalda. Luego me sentía un poco insegura con eso, ya que pues yo decía, ¿por qué mis compañeras no tienen eso? Y yo sí. Entonces sí llegó a ser un problema eso. Viendo los costos de cirugía, o sea, son costos altísimos. La cirugía aproximadamente anda entre $1 millón, $1.5 millones más o menos. Entonces, pues es algo que nosotros no nos podíamos costear, o sea, no teníamos no juntábamos la cantidad, ¿no?
Y fue a través de redes sociales que encontramos a la Fundación de Enderezando Curvas, que fueron los que ahora sí que hicimos todo un trámite, y ellos hicieron una, ¿cómo se llama? Una campaña de salud, y pues ya los doctores especialistas, expertos en columna, fueron los que revisaron a Padme, y sí ya nos indicaron que la niña efectivamente necesitaba lo que era una cirugía de corrección de columna. Fue hace un mes que operaron a la niña. Fue un proceso pues estresante para nosotros, porque como papás, el que una niña de 13 años reciba una cirugía de esa índole, pues sí nos estresaba un poco. Pero la verdad es que los doctores que trabajan en la fundación son unos profesionales. La verdad es que son doctores que ya tienen muchísima experiencia en esto. Me transmitieron mucha seguridad a los doctores y yo en mi proceso de recuperación ya sabía que ella iba a quedar bien, a pesar de todo. Sí bajé de peso, sí llegué a tener uno que otro problema en los que no tenía mucho apetito, pero después de eso pues ya estoy súper bien. Más que nada, pues yo estoy muy agradecido de que nos hayan elegido y que hayan elegido a la niña para donarle lo que es la cirugía. Pues fue lo que es la Fundación Enderezando Curvas, la Fundación Max, expertos en columna, los que prácticamente hicieron esto posible. Se une a nosotros Ani Karen Sotomayor Islas, bienvenida. Muchas gracias. Ella es directora de Enderezando Curvas AC. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntanos. Bueno, nosotros somos una asociación que le estamos dando visibilidad a este padecimiento tan importante en México, que por falta de médicos especialistas, por falta de recursos, obviamente no se hace este ruido. Pero nosotros somos una asociación que está dando esta oportunidad a las familias de bajos recursos que tienen a sus pequeños o pequeñas con este padecimiento y pues cambiarles la vida, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este caso que acabamos de ver? Ay, Padme, ¿qué te cuento de Padme? Es una gran niña, la verdad es que son niños que tienen todo un futuro por delante, todos metas, sueños, que cuando se enteran de este padecimiento, sus mundos se les cae abajo. Ya no saben si van a poder ser deportistas. En el caso de las niñas, no saben si van a poder ser mamás, ¿no? Porque obviamente a veces esta escoliosis les afecta si ellas se convierten en mamás, ¿no? Su calidad de vida pues se ve como incierta. Entonces, pues Padme, la verdad, está viviendo un sueño. Ya tuvo su cirugía. Tú la ves hoy en día como si nada. Padme salió del hospital caminando, porque aparte también hay un gran desconocimiento de, me voy a hacer cirugía, qué miedo, y cuánto tiempo voy a tardar en regresar a mi vida normal. O sea, estos niños al tercer día de su cirugía se paran para que caminen, duran 4 o 5 días en el hospital, salen caminando. Al mes de su cirugía, ellos regresan a su escuela. Okay. O sea, en realidad la recuperación es demasiado rápida. Ahorita más adelante vamos a hablar de cirugía, que es muy importante, pero que sepan que existen ustedes. Esta asociación, la gente se puede acercar a ustedes a pedir ayuda. Así es. Este año nosotros lanzamos convocatoria en donde donamos 6 cirugías este año. Ya llevamos 3. La cosa es que se capten los pacientes. Así es. A través de nuestra página Enderezando Curvas, ustedes se pueden postular. Es muy sencillo, simplemente una radiografía de columna, AP y lateral, panorámica, que cumplan los requisitos de la edad, 10 a 17 años, y sobre todo que sean de familias de escasos recursos. 10 a 17 años. ¿Cuál sería, doctores, la edad ideal para detectar esto? No hay como tal así una edad ideal, porque depende. Si es una escoliosis de inicio temprano, que es antes de los 10 años, no nos podemos esperar a que prácticamente esté cerca del fin de la etapa de su crecimiento, porque entonces se nos hace más severa la curva. O sea, ahí sí tendremos que intervenir, pero entre más avanzada la edad los operemos, mejor es el pronóstico. Entre más pequeños, jóvenes, más chiquititos, sí, el problema es más complicado porque aumenta el número de cirugías. Ahora, ya nos platicó la doctora de las diferentes vértebras que conforman la columna vertebral, la anatomía de estas. ¿En qué parte normalmente es la escoliosis? ¿Puede darse a cualquier altura de la columna? No, lo más común, y sobre todo en la escoliosis idiopática, es que empiece en la columna torácica y la columna lumbar lo compense. Eso es lo común. ¿Qué quiere decir cuando hablan de compensación? Una de las primeras funciones de la columna es mantener la cabeza con la mirada al frente. Ese es uno de sus objetivos principales de existencia, digámoslo así. Cuando nosotros empezamos a enchuecarnos, el cuerpo necesita algo que compense hacia el otro lado
para que la cabeza siga estando en el mismo eje. Ese es mucho de lo que pasa con estas curvas. Hay una muy grande arriba y para compensar y llevar la cabeza de regreso al centro y la mirada al frente, la otra parte se enchueca hacia el otro lado. Ok, esto es importante que lo sepan también porque una cosa podría ver como que se descompuso, pero está compensando la curvatura normal. Citlali, ¿ya tenemos comentarios de la gente? Así es, Pepe, y antes de los comentarios, pues permíteme que pueda saludar a todas las personas que se están uniendo a Diálogos en Confianza a través de nuestra comunidad de YouTube, que siempre está aportando, y por supuesto en el interior de nuestra bella República Mexicana. Tenemos los saludos de Araceli Verona, como siempre, tenemos a Yusi Ortiz, María Méndez, y bueno, las personas están muy interesadas porque dicen que a través de este programa, pues por fin van a poder entender qué es lo que sucedió, porque llama la atención que a pesar de que la persona pudo haber convivido con esta entidad clínica, esta cosa de salud, pues muchas veces no se entiende lo que se vive. Eso es la experiencia que dejan ver las personas. Miren, Diana Cló dice que tiene un hijo y que por accidente se percatan que tiene una escoliosis normal. A ver qué le dicen ustedes. Mide 1,85, le duele la espalda, usa plantillas desde que es pequeño y bueno, le duele la cadera. Su pregunta es, ¿quién puede orientarle con respecto a la salud de la columna? Tiene 26 años. Bueno, creo que lo principal en estos casos que ya tiene síntomas, el paciente pues está gigante, ¿no? Pero bueno, lo tiene que ver un cirujano de columna, ya sea ortopedista o neurocirujano, pero quien más le va a resolver y quien más le va a poder llevar un protocolo es un cirujano de columna. Eso es importante que se fije la gente. Muchas veces el neurocirujano propiamente, el ortopedista propiamente, no está relacionado con estos temas a pesar de su pues especialización. Entonces, eso le sugiero yo a la gente, que sea un cirujano de columna. Y aquí voy a meter la cuchara, como siempre lo hago, en cuanto a especialidades y certificaciones. Un ortopedista hace una especialidad y hay certificación en ortopedia, pero no todos los ortopedistas son cirujanos de columna, que esto es muy importante que se sepa. Es como si yo digo, hay gastroenterólogos que probablemente no sean endoscopistas terapéuticos, entonces tienes que ir con quien esté certificado. ¿Dónde buscan quién está certificado en cirugía de columna? Actualmente contamos con un directorio en la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. Okay. Está abierto al público. Lo encuentran por sus siglas, AMCICO, en la zona de información para pacientes, viene el directorio y nos pueden encontrar por estados. Por estados. Venimos por estados. Perfecto, entonces en Google ponen eso. Nada más Consejo Mexicano Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, y ahí tiene que aparecer tu médico. Esto es muy importante, lo insistimos siempre. Ahora bien, la gente, por ejemplo, escriben muchas personas mayores que dicen que tienen este problema de tener escoliosis. Es de la misma escoliosis que estamos hablando, porque yo aprecio que hay cierta confusión. ¿A qué le llamamos escoliosis congénita? ¿Cuál es la escoliosis de la que estamos hablando? ¿Y qué pasa con las personas mayores que ya les cambió la forma de la columna? Claro, hay diferentes tipos de escoliosis. Hablar de escoliosis es un tratado completo. Tenemos las escoliosis idiopáticas, que se caracterizan por vértebras morfológicamente normales, sin ninguna alteración. La escoliosis congénita, que se caracteriza porque está mal formada la vértebra. Y la escoliosis del adulto. Y la escoliosis del adulto hay que tratarla en otro apartado. En el adulto tenemos escoliosis que fueron idiopáticas y que llegaron a la edad adulta sin diagnóstico. Y tenemos escoliosis degenerativas del adulto. Estas son otro paquete completo. En la escoliosis degenerativa del adulto sí se incluyen microtraumas, microfracturas, lesiones degenerativas, artrosis, toda esa parte. En el adulto es otro paquete. O sea que estar chuequito de la columna, estas malformaciones pueden tener muchos orígenes. Vamos a ir al corte y regresamos aquí a seguir platicando en vivo en Diálogos en Confianza. Detectar escoliosis a tiempo permite identificar este problema en etapas tempranas cuando aún puede corregirse. El tratamiento oportuno evita que la deformidad avance y previene secuelas graves. Doctora Carla García, cirujana ortopedista con especialidad en columna.
Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Recuerden que ya se nos dijo, hablar de escoliosis es un tema amplísimo, pero el día de hoy estamos hablando de la escoliosis idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos por qué se da y normalmente es son en niños y se dan cuenta en la adolescencia, aunque el problema empieza desde antes. Escoliosis idiopática. Porfa, todos los que tengan sus preguntas en relación a esto, mándenoslas para que los especialistas se las puedan contestar. Antes de que vayamos a la siguiente cápsula, quiero preguntar una cosa que creo que es muy importante. Ya vimos que la escoliosis puede que no te des cuenta, dependiendo del grado de severidad. Hemos visto unos ejemplos muy severos, pero hay diferentes grados de severidad. Entonces puede alguien crecer sin mayor problema, sin darse cuenta, hasta que por algo toman una placa y dices, ay, ¿qué pasó con esta columna? Pero ya que se diagnostica, o a veces cuando sienten ellos alguna deformación, ¿cuál es el impacto psicológico? Yo creo que la escoliosis afecta mucho más allá de lo físico. Correctamente lo has dicho, lo emocional es algo muy importante, porque nuestros niños y niñas que se han enterado de esto me han dejado la escuela, se han aislado de sus amistades por el cómo me veo, cómo me tratan, han sufrido bullying, les han hasta pegado simplemente por un tema físico. Entonces, creo que la red que ellos deben de tener de este apoyo emocional es muy importante, porque pues simplemente ya perdieron la motivación de todo. O sea, se visten de forma ya muy holgada, no quieren que los vean, no quieren que los toques. Entonces, es muy importante. Con base a esto hay una pregunta. Estos son niños ya un poquito más grandes. ¿Será que también pasa una etapa en que ya tus papás no te ven desvestido, ya te estás vistiendo tú solo, entonces probablemente no quieras decir nada? Y yo creo que es importante que nosotros en Diálogos también nos dirijamos a la población, pues a niños y a jóvenes, o que los papás hablen con ellos, que les digan, ya sé que no te bañas ya, pero no sé si vayan a la alberca, que podría ser más sencillo, pero que los niños tengan esa comunicación con los papás creo que es muy importante. Y te voy a contar algo. Se han enterado de la escoliosis, obviamente es una edad de inicio de la pubertad, donde ellos se vuelven más, no me toques, mamá, no me veas. Entonces, cuando les prueban el vestido de graduación, cuando van a la playa, o simplemente que se quitó la playera el niño porque hacía calor en la casa, y es como de, caray, ¿qué es esto? Y sabes, los papás se culpan, porque entonces dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo no me di cuenta? Yo toda tu infancia estuve cuidándote, bañándote, ¿cómo llegamos a esto? Pero no, la idiopática aparece de la nada. En niñas y niños que tuvieron una niñez sana, completamente normal, llegan a esta edad y de pronto la columna se empieza a desviar. Inclusive las niñas llegan con el cabello muy largo, intentando ocultar su jiba, prácticamente. Entonces, esto hay que tratarlo de evitar. Los invitamos a que si te notas algo diferente, te cheques. Esto yo creo que es lo principal. Es la invitación del día de hoy en Diálogos en Confianza, porque vamos a ver más adelante, se puede corregir. Bueno, ya vimos un adelanto en una de las cápsulas anteriores, una cirugía que corrigió mucho a esta chica. Y queremos agradecer también a Padme y a su familia la cápsula que nos han dado. Y ahora vamos a ver una cápsula. Yo sé que Citlali tiene muchas preguntas, ahora regresamos con ella. Pero vamos a ver esta cápsula sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico de la escoliosis, lo que más nos ayuda son los papás o incluso los maestros, porque son los que notan alguna asimetría en los hombros de los niños o en las caderas, cuando van de vacaciones, que un tirante se les cae, y esa es la razón por la que llegan a la consulta. Después de eso, nosotros lo que pedimos son radiografías que se llaman panorámicas, donde podemos ver desde el cuello del paciente hasta sus caderas, y después pedimos tomografía, que es un estudio que nos permite ver la anatomía de los huesos y entonces saber si hay alguna malformación, y también nos permite planear las cirugías. El otro estudio que realizamos es la resonancia magnética. Ese estudio nos permite ver si hay alteraciones en la médula y a muchos niveles, en el cerebro, en las últimas vértebras también. Ok, ya vimos los estudios de imagen que se requieren para llegar a este diagnóstico, pero probablemente el especialista en escoliosis o el neurocirujano no va a ser el médico de primer contacto. Aquí tenemos la fortuna en Diálogos en Confianza, doctores, de que nos ven muchos médicos. ¿Qué les podemos decir a los estudiantes de medicina, a los internos, a los residentes que deban de hacer? Este mensaje es de parte de los especialistas a médicos. Yo creo que lo principal es canalizarlo a los lugares correctos, a servicios de columna de hospitales grandes como Lomas Verdes, Magdalena, el Shriners,
las fundaciones Enderezando Curvas, con un cirujano de columna que esté relacionado con estos temas. Es difícil tratar estas enfermedades, estas curvas. No es sencillo como especialistas incluso. Entonces creo que lo principal que tenemos que tener en cuenta como médicos y en esto es que los niños se canalicen a los medios adecuados para poder ayudarles más. Esa es la clave. Porque muchos médicos, yo inclusive podría tocarme a alguien y decir a dónde lo mando. Entonces siempre buscar el camino adecuado para que lleguen con los médicos adecuados. Ahora, hay un tema. Hay una cola muy grande para ser tratados. ¿Cómo estamos en estos en el país? Dios mío, la verdad es que cuando Enderezando Curvas se lanzó, éramos solo un movimiento, ¿sabes? Con la intención de poder ayudar en algo. No sabemos el impacto que íbamos a causar en la población. Cuando de pronto empezaron a llegar postulaciones, dijimos, wow, esto es muy grande. O sea, hoy en día creo que ya superamos más de las 1000 postulaciones. Yo creo que ese es un número muy importante dado al desconocimiento de la escoliosis. Okay. Entonces, lamentablemente, las cirugías también son costosas, a más no poder, inalcanzables para estas familias, millón y medio de pesos. Dime cuándo se van a poder realizar esta cirugía. Nunca. Entonces, la verdad es que eso nos motivó a seguir adelante. Hoy en día, Enderezando Curvas ya es una asociación civil y pues seguimos lanzando estas convocatorias para poder ayudar a estas familias, que nos encantaría poder hacerle las cirugías a todas las postulaciones. ¿Quién no la necesita? Perfecto. Todos. Ahora, dijimos, mientras más temprano se diagnostique mejor, entonces hay que pensarlo, hay que explorarlo, parte es que el paciente lo diga, parte es que los padres del paciente lo digan. Esto es importante. Y en cuanto a los estudios diagnósticos, ¿en todo se necesita resonancia magnética? Se lleva un protocolo. No es el estudio máximo para pensar en una escoliosis. Se debe de complementar porque cada estudio fue diseñado para observar algo diferente. Las placas, lo comentábamos hace poco, es el único estudio que te dice cómo se comporta tu columna con carga. Si estamos acostados se comporta de una forma, si estamos de pie se comporta de otra. De hecho, tenemos proyecciones especiales, los bendings, las flexiones, las extensiones, que nos ayudan a saber qué tan flexible o no es esa curva. La tomografía nos ayuda muchísimo en la planeación preoperatoria, nos da incluso el tamaño de los implantes, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué me puedo encontrar. Pero hay que recordar que la escoliosis es una enfermedad que puede estar asociada a otras. Entonces, pero estamos hablando de la idiopática. Exacto. Entonces, primero que nada, una radiografía de columna. Siempre. Una panorámica. Esa es una radiografía panorámica de columna, que es un estudio barato. Sí. La verdad es un estudio bastante comparado con una resonancia o una tomografía. Y no todos los casos, aunque muchas veces sea lo ideal, puede que requieran la tomografía. Ahora, como son niños, mucha gente dice el riesgo de rayos X para los niños, la dosis es nada. En general se ha asociado por una radiografía, no pasa absolutamente nada. Las tomografías, hay estudios muy grandes en donde nos han dicho que para tener un riesgo real de cáncer tendríamos que hacernos unas 30 tomografías por año y durante 5 años. Entonces, o sea, el riesgo es muy pequeño aunque sean niños. Es correcto. Y es un riesgo que se puede, o que podríamos decir que está bien justificado. Ok. Entonces, pero lo ideal es que se haga una valoración física antes. Siempre. Claro. Y el médico te va a solicitar el estudio específico. Es correcto. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla de un corsé ortopédico. La colocación de un corset o de una órtesis tienen varias indicaciones. La primera tiene que ver con la edad del paciente, la segunda con el tamaño de la curva y la número 3 es la enfermedad que puede ser susceptible a usar un corset. Lo primero es que se ponen en esqueletos inmaduros. ¿Qué significa esto? Que son niños que tienen potencial de crecimiento. La segunda tiene que ver con el tamaño de la curva. No es lo mismo tener una curva más de 45 grados, que esas se vuelven quirúrgicas, a tener una entre 20 y 38, 39 grados, que son susceptibles para poner un corset. Y por último, la enfermedad no está indicado en todas las enfermedades con escoliosis. O sea, solamente está indicada en la escoliosis idiopática, porque es en donde se ha demostrado que tiene mejor beneficio. Y cuando están indicados se hace conciencia a los padres, al paciente, y se ve si es capaz ese
paciente de tener el corset. No en todo mundo va a tener esa capacidad, porque si no, pues no lo va a utilizar, psicológicamente va a tener problema. Entonces hay que escoger muy bien a los pacientes, pero es una muy buena herramienta cuando se hace correctamente. Doctores, ¿este corsé entonces no cura, pero evita que empeore? Claro. Es correcto. El uso de corsé lo que hace es controlar sobre todo las curvas accesorias, las complementarias, y que la curva se trate de que no avance más, no se complique, pero realmente no las corrige. ¿Es muy incómodo? Sí, de hecho, el principal problema del uso del corsé es que, sobre todo en el adolescente, hay un trasfondo psicológico que lo impide que lo use, sobre todo por el bullying en la escuela. Entonces eso es lo que disminuye prácticamente el éxito del uso del corsé. Cuesta trabajo adaptarse al uso del corsé. Sí. ¿Este corsé tiene algún beneficio neurológico? Generalmente no presentan pérdida de fuerza los pacientes, problemas sensitivos. Aquí el beneficio es evitar que la escoliosis se haga más severa en general, que las curvas sean más prominentes, la C o la S. Ok, entonces es importante que sepamos que el corsé no te va a curar, pero va a evitar que empeores, y entonces se da por un tiempo antes del tratamiento definitivo. Dependiendo prácticamente la curva que sea, por ejemplo, si son curvas que ya empezaron a partir de los 25, 30 grados y en etapa de crecimiento, es recomendable usar el corsé. Ok, para evitar que empeore antes de llevarlo a un tratamiento definitivo. Es correcto. Y el tipo de corsé, supongo que ahora sí que es un corsé a la medida. Exacto. Y Sí. hay que tener un ortesista que sepa poner puntos específicos para que detenga la curva. No es nada más meterlos al ahora sí que en el polipropileno. Necesita especificaciones cada corset. ¿Y cuánto tiempo lo usan? Lo común, y dependiendo de la severidad, 20 horas. de 16 hasta 22 horas al día. Si no se usa en ese tiempo, no funciona. No sirve. La intención es esa. Cuando el paciente está en crecimiento, detener o ayudar a algunos centros de crecimiento para que el crecimiento favorezca que se enderece un poco o que evite la progresión. ¿Duermen con eso? Sí. Se retira solo para bañarse y solo durante la terapia física. Entonces sí, es complicado. Y, por ejemplo, las personas en tiempo, ¿cuántos años o meses tendrían que utilizar esto? Es variable y hay que estarlo siguiendo. Se hace seguimiento cada 6 meses. Hay pacientes que llevan el tratamiento durante al menos 2 años, pacientes que se van hasta 5 años, dependiendo también de su tasa de crecimiento. Si ya está en un esqueleto maduro, sabemos que después de un esqueleto maduro el corset ya no tiene ninguna función, entonces hay que adaptarlo mucho al paciente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues fíjense, a mí me llama la atención lo que dicen de que pues una vez que les diagnostican ya no hay reversa, o sea, va a seguir avanzando, porque Susana Rivera dice que su sobrina adolescente fue diagnosticada pues con esto y el doctor le dijo que necesitaría cirugía de manera, o sea, no había opción de que no fuera cirugía. Entonces su hermana insistió a que fuera una terapia física y con eso se acomodó. ¿Le pasó realmente esto? ¿Esta puede ser la realidad de otras personas? Mira, ¿O qué le sucedió a Susana? Se debate a veces el grupo de terapia física con el grupo de corsé, el uso de corsé. Incluso se hacen estudios en comparación entre uno y otro. Los de terapia física, el grupo, ellos también han visto buenos resultados, sobre todo por estiramientos musculares, ejercicios. Y los del grupo de corsé, pues lo que hacen es controlar solamente la curva. Habría que revisar el caso especial tal vez de la vaginita, porque el indicado desde inicio, hay sus indicaciones para cirugía, no precisamente a todos de inicio es cirugía, dependiendo pues, la severidad, el tipo de curva que tenga. Gracias, doctor. Aprovechar también porque observo que hay mucha confusión con qué parte de la columna es la que tiene escoliosis. O toda la columna tiene escoliosis. Aquí tengo gente que dice que tiene escoliosis lumbar, escoliosis cervical, y aprovechando su modelo, doctor, que ha traído, quizás podría explicarnos exactamente qué pasa, dónde te da escoliosis. Bueno, generalmente nosotros tratamos, dependiendo del tipo de escoliosis que sea, en este caso de la idiopática, hacer por 3 regiones, una curva torácica proximal, que es las primeras vértebras torácicas. Generalmente la mayoría termina a nivel de T5, de T1 a T5, incluso a veces puede incluir vértebras cervicales. Una curva torácica principal que prácticamente va en promedio de T5 a T11, T12 y una curva
se llama torácico lumbar o tóraco lumbar, que va de la última vértebra torácica hasta el lumbar. Puede incluir parte de los segmentos inferiores como sacro o inclinación pélvica. En la idiopática es difícil que haya inclinación pélvica, pero bueno, generalmente esas son los 3 segmentos. La mayor parte de las escoliosis idiopáticas generalmente afecta la curva torácica principal, que es la de en medio. Compensatoriamente, como ya lo explicó la doctora, las curvas accesorias intentan mantenerla vertical y entonces también tienden a deformarse. Pero hay pruebas que nos ayudan a ver si son flexibles o no. Una de las características de la curva torácica principal, al considerarle como la principal prácticamente, la que tenemos que poner la atención, por decirlo así, es que es rígida. A la hora de mandarle a hacer estudios para ver si tiene flexibilidad o no, no se reduce a menos de 25 grados, que es lo que nosotros esperamos observar. Entonces, por ejemplo, la gente que me está escribiendo que dice que tiene escoliosis cervical, pues tendría que fijarse si realmente empezó en esa parte torácica y todo lo demás que se ha malformado en su columna es al origen de esa parte torácica. Pudiéramos que en la columna cervical presentaríamos curvas atípicas en la cual nuestra atención se orilla más, si es que eso es predominantemente cervical, a ver si no hay un problema congénito, porque muchos de los problemas congénitos también se reflejan a nivel cervical, como defectos de formación o de segmentación. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un minuto, doctor, es un minuto antes del corte, pero quiero traer el comentario de Guillemar, porque su hijo tiene 19 años. ¿Se puede operar? ¿Ya se le pasó el tiempo? ¿Qué hace? En general necesita de la evaluación correcta, porque no importa la edad en general. Si hay una edad ideal para operar estos pacientes, pero depende de sus curvaturas y depende de los síntomas y depende de muchas cosas. Hay pacientes que llegaron a sus 60 con una curvatura menor a 15 grados, entre los 10 a 12 grados, que así evolucionaron, hicieron su ejercicio, su terapia física, llegaron a sus 60 y no tienen una degeneración de la curva y entonces cada quien evolucionará de una forma diferente. O sea, no todo el mundo tendrá datos alarmantes. Exacto. Y otros tendrán una evolución un poco más pausada, por decirlo de alguna forma. Llamémosle así. Pero tengas la edad que tengas, tienes opción de recuperarte. Pues esto es Diálogos, un lugar lleno de esperanza. Vamos al corte y regresamos a platicar de escoliosis en vivo acá en el 11. Enfrentar la escoliosis es difícil en la adolescencia. Contar con apoyo emocional o grupos de acompañamiento marca una gran diferencia. Estamos platicando de escoliosis y tengo una pregunta para la fundación, la asociación. ¿Ustedes les cubren hasta lo del corsé en lo que esperan el tratamiento definitivo? No, nosotros cubrimos todo lo relacionado a la cirugía. Okay. Digamos que cuando ya el paciente está diagnosticado con escoliosis idiopática, nosotros ya el paso siguiente es cirugía. Okay. ¿Y qué es esto? Los implantes que se le colocan al paciente, que son prácticamente el costo de la mitad total de la cirugía. Estos implantes deben de ser de excelente calidad, es cromo, cobalto, titanio, o sea que duran para toda la vida. Los médicos especialistas, que es el equipo de expertos en columna, el doctor Abrego es parte de ese equipo, y pues el hospital. El hospital que dona todo el tema hospitalario, que es el tiempo de recuperación, la sala, todo eso. Ahora, vamos ahora sí a meternos a tratamiento y vamos a platicar un poquito de cirugía, porque cuando se habla de cirugía de columna a todo el mundo se le paran las pestañas de terror. Y ya hemos tenido pláticas aquí para que se calme la gente, pero vamos a ver una cápsula y los doctores nos van a explicar de qué se trata. Aquí tienen la cápsula. Generalmente tenemos un rango para determinar una cirugía, o sea, no son los grados que uno quiera. Se considera una escoliosis más de 10 grados en el plano frontal, o sea, si nosotros tenemos que ser 100% rectos y si no estamos 100% rectos se va a considerar una escoliosis. Pero más de 40 grados, esto es lo que te lleva a una cirugía. Entonces, entre los
vamos a poner 10 a 40 grados, el tratamiento no es quirúrgico, puede usarse corsets, puede usarse terapia, ejercicio, todo eso, en menos de 40 grados. Más de 40 grados son quirúrgicos y el tratamiento quirúrgico también va a depender de la edad. No es lo mismo tener un paciente pequeñito a tener una escoliosis idiopática del adolescente. La escoliosis idiopática del adolescente lo que hacemos es poner tornillos y barras y eso hacemos que la columna se enderece y eso evita la progresión en el futuro y tienen una mejor calidad de vida y eso logra que ese paciente pues no se enchueque más, por decirlo así. La escoliosis idiopática no necesita una preparación muy sofisticada. ¿Qué se utiliza? Radiografías convencionales, que eso son pues las tomas en cualquier lugar, en cualquier gabinete. Es cierto que en algunos les tenemos que tomar tomografía y resonancia, pero de ahí en fuera no se necesita preparaciones sofisticadas, o sea, no necesitamos valoraciones de muchos especialistas. En algunos casos, menos de 10 años, la cuestión pulmonar y cardíaca, pero en un adolescente prácticamente son sanos. Entonces, esa es la gran ventaja de la escoliosis idiopática, que el pronóstico es muy bueno, que son pacientes que en el 99% de las veces sale todo muy bien, más o menos están 5 días en un hospital, salen caminando, regresan a la escuela al mes, o sea, tienen grandes beneficios el operarse de una escoliosis idiopática. Pero la preparación en realidad no se necesitan grandes cosas. Esto es muy importante porque, como dije, la gente tiene miedo de la cirugía porque dicen, ahí está la médula espinal adentro, qué protecciones se toman, cómo podemos calmar a la gente para que no se asuste. Actualmente algo que nos ayuda mucho como cirujanos es el neuromonitoreo transoperatorio. ¿Qué es esto? Un neurofisiólogo clínico coloca unas agujas en los principales músculos del paciente. Esto en un computador lo registra. Entonces, si hay algún movimiento, tocamos algún nervio con algún tornillo, inmediatamente el neurofisiólogo nos avisa. Esto nos da una seguridad como cirujanos y le da una seguridad al paciente. Es definitivamente algo necesario en este tipo de cirugías. Entonces, es muy segura la cirugía para que la gente no se asuste. Ahora, entran y voy a hacer a lo mejor una pregunta que no viene al caso, pero ¿las barras de Luca que se ponen eran para esto? Sí, pero ya no. Ya no se sí, usan. pero no. Ya no se ya utilizan. tenemos otros materiales, como lo acaban de comentar, titanio, cromo, cobalto, que reducen muchos de los riesgos que esto tenía. El alambrado sublaminar fue una muy buena técnica. Así se llamaba, alambrado Así se sublaminar. llamaba, alambrado Y era como meter sublaminar. un palo. Debajo de donde tenemos algo que llamamos lámina, que es la parte posterior de la vértebra, que es un arco, también le conocemos como arco, hay un pequeño ligamento que se llama ligamento amarillo que protege la dura madre en las zonas... ¿Qué es la dura madre, doctora? Es una capita del espesor de un celofán que protege o que contiene nuestra médula espinal en segmentos altos, nuestros nervios en segmentos bajos y contiene líquido cefalorraquídeo, que es algo que permite que el cerebro flote dentro del cráneo y le da cierta como capacidad de protección a nuestros nervios, a nuestro sistema nervioso central. Lo que había que hacer era pasar un alambre debajo del arco, tallando, por los ortopedistas decimos, si quieres salir ileso, quédate pegado al hueso, tallando la lámina por debajo, pasando entre el ligamento amarillo y la lámina y lograr hacer el armado. Es una técnica que fue muy buena en sus inicios cuando no teníamos otras cosas para hacer esto. Nos ayudó mucho a entender la segmentación, los bloques segmentarios, toda esta parte, pero creo que actualmente está en desuso por los riesgos que ello lleva. Queremos hacer cada vez una cirugía más segura. Sí era una cirugía más barata, seguramente sí, pero queremos una cirugía más segura. Y eso fue en el antaño, porque nos escribe alguien que su esposa tiene muchos años con estas barras, que si se las pueden quitar porque ya le molestan, ¿qué se hace en esos casos? Ok, creo que todos nosotros nos hemos enfrentado a esto y por eso ya sugeriríamos que nunca más se haga el alambrado sublaminar. Tiene sus riesgos. Es algo que se puede hacer, sí. Hay materiales expuestos porque se salen de la piel, son materiales rígidos que se llegan a salir y enfrentarse a un retiro de este tipo de instrumentación, le llamamos instrumentación, bueno, llamémosle de armados, es siempre un reto. Hay que evaluar muy bien dónde está colocado cada alambre, hacia dónde se movilizó cada alambre, porque es una paciente que seguramente creció con su alambrado y todo el sistema nervioso se acopló a ese sistema, a estos alambres, y hemos visto pacientes que tienen el alambre justo a la mitad del canal.
y es riesgoso. Es un paciente que debe de evaluarse al 100% qué se puede quitar, qué no se puede, y si se debe de quitar o mejor no se debe. Entonces, para respuesta, vengan a ver a los doctores para que les digan exactamente, se evalúe el caso y se les diga qué es lo que se le puede hacer si está teniendo, porque esta paciente evidentemente se operó hace mucho cuando eran buenas estas cirugías, cuando se utilizaban, es decir, ahora no sean malas. Cuando se usaban. Cuando se usaban, sí, todo ha ido evolucionando en medicina. Y tengo una pregunta que a lo mejor va a sonar un poco rara. La columna, todos los vertebrados, me voy hasta los animales, nuestra columna es algo móvil. Pensemos en una serpiente cómo se mueve, así sinuosamente, porque el tejido rígido es el hueso y tenemos ligamentos y músculos. En la escoliosis estos evidentemente están implicados porque se van ajustando. Entonces yo pienso, si van a meter una barra, que algo que estoy hablando lo van a hacer así, pum, de repente va a ser un dolor horrible. ¿Qué es lo que se hace en la cirugía, doctores? Trátenoslo de explicar con piedras y manzanas, ¿cómo se dice? Peras y manzanas. Bueno, primero hacemos, después de la liberación muscular, todo el multifidos, que son la parte de la, digamos, del muscular de la columna, colocamos tornillos, como lo explicaron en las cápsulas. Esos tornillos nos dan cierta fuerza para poder manipular la columna. Sin embargo, todavía en las curvas rígidas, como habíamos platicado en el comentario anterior, para poder nosotros manipularla tenemos que flexibilizarla de alguna forma. A eso iba, sí. La flexibilizamos mediante cortes de hueso que llamamos nosotros osteotomías prácticamente, para poder valernos de lo que todavía nos queda flexible, que es disco, ligamentos, y poderla movilizar cuidando con nuestro neuromonitoreo. Okay, esto es muy importante que lo sepamos para saber qué es lo que se está haciendo, porque dices, tengo una columna como la que nos muestras, doctor. Eso se ve intenso. Esto se ve tremendo, sí llega a haber algunos así. Y dices, ¿cómo voy a hacer que esto, de pasar, de ser esta curva, pase a ser mi mano? Sí, con la ayuda de prácticamente del material. Es decir, se puede y vamos a dejárselo en las manos de los especialistas. Exacto. Ahora, esto implica que tiene que haber una recuperación lenta y progresiva con fisioterapia, me imagino, y rehabilitación. Claro. Sí, por supuesto. El paciente, como ya lo dijo Munguía, hay que quitarle todo el músculo, hay que despegarle todo el músculo. Evidentemente, al día siguiente, lo primero que va a hacer la musculatura, cuando nosotros cerramos, no podemos reinsertar cada músculo. Lo que hacemos es afrontarlo. Lo que sigue es que el músculo regrese solito a su posición. Y se vuelva a injertar a donde... De donde pueda. Entonces, porque ya no hay algunos elementos. Algunas de las zonas que quitamos, facetas, láminas, era ahí donde iba el músculo. Entonces ya no está. El músculo deberá afrontarse y adherirse a lo que pueda. Por eso le pedimos al paciente de manera casi inmediata que se movilice. Hay rangos de seguridad, el sangrado, el tiempo de anestesia, todo eso, en donde decimos no se vaya a levantar porque se va a caer. No por la cirugía, por el estado general. Por la inestabilidad. Exacto. Entonces, el que el paciente empiece a moverse de manera temprana, le ayuda mucho a esa musculatura a reencontrarse. Esto es una de las maravillas que tiene nuestro organismo, que se adapta. Entonces, el músculo, pensemos en el bíceps, luego sigue un tendón y se va a fijar a un hueso. Si ese hueso ya no está en el lugar, va a encontrar el músculo de dónde agarrarse para volver. Así como se hicieron las curvas compensatorias para compensar, el músculo va a volver a buscar su lugar para hacer lo que es fisiológicamente normal. Estamos en eso. Neurológicamente hablando, ¿cómo es este reajuste? Bueno, en general todo este reajuste es músculos, tejidos, cartílagos, médula espinal. Entonces, enderezar esa curva con todo este contenido, generalmente no suele haber alguna manifestación de esto. Lo importante aquí, o los resultados ya definitivos de la cirugía, suelen venir después de 6 meses, porque hay un crecimiento de hueso sobre el material que se coloca. Entonces, digamos, ya los pacientes se encuentran prácticamente totalmente normal después de algunos cuantos meses. Okay. No quiere decir que antes estén mal, que no caminen. Por supuesto, hacen sus actividades, van a la escuela al mes, pero el resultado final tarda. Yo creo que esto es importante que se sepa también. No es como un apéndice, de que te quitaron el apéndice, se acabó el problema infeccioso del apéndice. No. Y bueno, claro que la recuperada de un apéndice también toma su tiempito. Sí, pero aquí están haciendo una manipulación mayor, entonces es a largo plazo la recuperación. Y esto yo creo que es muy importante que lo sepan los pacientes. Y también saber que es parte de la reincidencia. El hecho de que siga teniendo músculos, de que se vuelvan a insertar,
puede haber reincidencias, puede haber fatigas de material, la situación neurológica, para eso son las liberaciones. Hacemos osteotomías muy grandes para Osteotomía, cortar hueso. Cortar hueso, cortamos mucho hueso, muchas estructuras de fijación para que los nervios tengan todo el espacio para moverse junto con nosotros, porque afortunadamente no pasa muy seguido, pero sí puede haber lesiones neurológicas después de una corrección. Para eso también usamos el neuromonitoreo, porque durante correcciones como esa curva, al momento de estar rotando y estar enderezando, sí tenemos nervios que han vivido ahí durante, no sé, 13, 14 años quizá, y entonces en el momento de jalarlos pudiéramos tener lesiones. Entonces hay que hacerlo, y si el neuromonitoreo me dice, estás jalando mucho, está viendo distracción, tengo que detenerme. Y ahí es donde a veces no logramos que el paciente quede derechito. A veces hay que ser juiciosos y decir, prefiero dejarlo un poco chueco a que jale un nervio y me pierda la función de un plexo. Claro. El plexo es lo que va hacia brazos o piernas. Exacto. Entonces, a veces ante una situación de una lesión neurológica que está sucediendo, que nos está avisando el neuromonitoreo, es preferible dejarlo un poquito chueco a intentar enderezarlo y que el paciente salga con un déficit neurológico. Entonces, cada caso se individualiza. Doctor, ¿algo me querías decir? No, cuando pasa eso, nosotros pasamos al el término estético, prácticamente la alineación de la curva pasa a segundo plano. Realmente es más funcional, que tenga buena capacidad pulmonar, cardiovascular, pero prácticamente el estético, no. Capacidad pulmonar. Es la primera vez en la plática que oímos hablar de los pulmones. Acuérdense que la caja torácica también depende de los huesos del tórax. Vamos a ver qué relación existe y tenemos una cápsula para ilustrarlo. Aquí la tienen. Es importante saber que la edad de presentación de la escoliosis es súper importante. Hoy en día la vamos a dividir en dos grandes grupos, menos de 10 años y más de 10 años, ¿no? Se llama de inicio tardío, de inicio temprano. Si tenemos una escoliosis antes de los 10 años, sí podemos llegar a tener algún problema pulmonar o cardíaco. ¿Por qué? Porque el pulmón y el tórax se va formando en estos primeros 10 años. Entonces es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos una escoliosis de los 4 años, pues va a crecer ese niño y entonces ese pulmón no se va a desarrollar correctamente. Pero también es cierto que si yo tengo el pulmón de este lado y tengo una curvatura que lo está empujando, entonces hay un problema restrictivo. Entonces cuando ellos tratas de respirar, hay un problema de restricción en este lado. Entonces ese pulmón tanto no se forma o hay un problema restrictivo. Ahora bien, si es una escoliosis que es del adolescente, que es después de los 10 años, en realidad la cuestión pulmonar y cardíaca no es tan importante. O sea, ahí no se va a afectar tanto el pulmón como en pacientes más pequeñitos que tienen un potencial de crecimiento más alto. Entonces es importante la edad de detección. Si es un niño que es chiquito, sí puede llegar a tener un problema que se llama síndrome de insuficiencia torácica y eso sí es un problema pulmonar. Entonces, menores de 10 años sí hay problemas pulmonares y cardíacos, mayores de 10 años es menos probable que puedan llegar a tenerlo. Ese es otro punto muy importante. Yo siempre le digo a los pacientes, acuérdate que no eres una columna, acuérdate que no eres un pulmón, acuérdate que eres un ser humano y todo está conectado. Entonces sí puede haber complicaciones respiratorias, inclusive cuando se corrigen y sobre todo a temprana edad, el pulmón va a estar agradecidísimo. Claro. Porque toda la capacidad pulmonar, ¿qué es esto? La capacidad de jalar aire de un pulmón va a mejorar muchísimo. Claro. Ok, la gente pregunta de cómo es la recuperación, es muy doloroso porque pues te están modificando totalmente. Si cuando te rompes un hueso en una fractura duele mucho, aquí no es que te rompan, sino que te corrijan una curvatura. ¿Cómo es y cómo se maneja esto, doctores? Bueno, en diferentes hospitales, me imagino, tenemos equipos. No, así como el paciente no es solo una columna, nosotros no somos solitos. El cirujano de columna solito difícilmente puede llegar muy lejos. Entonces usamos obviamente el equipo de rehabilitación, usamos el equipo de clínica del dolor, nos dejamos guiar en caso de pediátricos por el pediatra, en caso de los pacientes adultos tenemos el internista o el intensivista que van de la mano para cuidar todos los demás aspectos. El dolor, pues bueno, la realidad es que tenemos varias técnicas, la infiltración muscular transoperatoria es una de ellas, el manejo del dolor, bombas de infusión, parches que se encargan los algólogos, se encargan de esa parte. Usualmente el paciente experimenta dolor, sí, pero es un dolor manejable, tolerable. Sí, es un dolor que les permite moverse en su cama, empezar a sentarse de manera autónoma. Es un dolor que usualmente les permite una recuperación relativamente rápida. ¿En cuánto tiempo tienen a los pacientes parados?
Depende. Depende también. Prácticamente si tiene mucho dolor, exacto. Y si tiene mucho dolor, sí cuesta un poquito trabajo incluso sentarlos. Prácticamente al tercer, cuarto día ya empiezan a caminar en promedio. Ah, bueno, es bastante rápido. Tercer, cuarto día ya echados a caminar después de una cirugía de esta magnitud. Sí, es algo muy bueno. En los adultos la corrección es mucho menor. Esa es otra historia. Y en los adultos algunos de ellos empiezan a levantarse, sentarse desde el día siguiente de la cirugía. Ok, esto es importante. Y otra cosa es, cuando son jóvenes, cuando son niños más bien, las recuperaciones en los niños siempre es mucho más rápido que en adultos, que esto es algo a tomar en consideración por la importancia de diagnosticarlos tempranamente y llevarlos con el médico tempranamente. Entonces, nosotros, toda la comunidad médica, tenemos una labor importante. Estar pendientes, papás estén pendientes de sus hijos y hagan que este programa lo vean también los jóvenes, porque si están incómodos con su cuerpo por algún motivo, sabemos que existe mucha dismorfia por muchas situaciones, pero aquí sí hay una situación real que es corregible. Entonces hay que estar pendiente de esto para que se manden con los especialistas adecuados. Ya nos dijeron, existen asociaciones, porque esto no es barato, pero la asociación te puede apoyar, más hospitales en nuestro sector salud en donde se dedican a mejorar estas condiciones. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza. No se vayan. ¿A qué suena tu barrio? Dame 7 para llevar con todo. ¡Gente, va el diablo! ¡Vamos por ahí, gente, va el diablo! Estreno. Crónicas de Barrio, lunes 26 de mayo, 20:30 horas. Hoy se estrena a las 8:30 de la noche. Vamos a conocer cada una de las alcaldías de la Ciudad de México a través de este programa, sus sabores, qué las distingue una del otro. A las 8:30 de la noche arranca hoy en la noche Crónicas. ¿Estamos listos, Citlali, para seguir? Listísimos, Pepe. ¿Te parece si damos primero la cápsula? Vamos a ver lo que sigue y regresamos con los especialistas y síganos escribiendo. Aquí la tienen. Bueno, pues la escoliosis idiopática es una deformidad de la columna que aparece en niñas y niños sanos que tuvieron una infancia totalmente normal, pero llegaron a una edad a partir de los 10 años, que es el famoso estirón, en donde la columna, en lugar de crecer de manera natural, se empezó a deformar, y esta deformación se puede ver en forma de S o en forma de C. Lamentablemente en México no podemos tener todavía al día de hoy estadísticos o datos duros. Los que se tienen son a nivel mundial y se dice que el 3% de la población mundial tiene escoliosis. Lamentablemente las familias se topan con no hay tratamientos adecuados, no hay médicos especialistas suficientes y además que el costo para este tipo de cirugías cuando son requeridas es muy elevado. Estamos hablando de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos. Pues Enderezando Curvas le hace frente a este padecimiento en México para nuestras niñas y niños. Nosotros, la forma en poder ayudar a estas familias que sufren con este padecimiento es donando todo lo pertinente a la cirugía. ¿Qué es esto? El tema hospitalario, el tema con los especialistas y además los implantes, que los implantes se vienen llevando aquí la mitad del costo total de estas cirugías. Nosotros donamos todo eso. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen, Ani, al interior de la República. De verdad que es un esfuerzo que se valora muchísimo. Y bueno, pues llegó el momento de seguir compartiendo las dudas de la audiencia. Y sepan ustedes que estoy muy pendiente de todas sus dudas y comentarios. Hoy estamos hablando de un tipo de escoliosis que no necesariamente tiene que ver con esa deformación que ustedes perciben en sus personas mayores, en sus abuelas, lo que ha pasado con el transcurso de la vida. Y para eso, pues tenemos un blog de notas en donde nosotros vamos a poner estos temas que están resultando en la audiencia como preguntas, como área de interés para futuros programas, que quizás hoy digan por qué no están pasando en las redes sociales, pues porque no tienen que ver específicamente con este tema, pero ahí está la necesidad y sepan que se les va a atender. Miren, el caso de Rojo Alice tiene 13 años y su hijo tiene 13 años y dice que le han detectado algo que se llama pectus carinatum.
y al mismo tiempo escoliosis idiopática juvenil. Sin embargo, en el Seguro Social le han dicho que pues se vaya de alta y que pues no hay mucho que hacer con esta persona. La evaluación del paciente necesita ser integral. Las deformidades del tórax asociadas a la escoliosis es uno de los factores que tendríamos que considerar en cómo evaluamos. No hay mucho que hacer, depende en qué hay que hacer. Tenemos, y sobre todo ellos que ven mucho, Lomas Verdes, que ven mucho de este tipo de escoliosis, necesitan la evaluación completa. Pacientes con deformidades en el tórax sí suelen cursar con lesiones pulmonares o lesiones cardíacas. Esos son indicaciones más fuertes para pensar en una cirugía, pero hay que individualizar el caso. Mucho. Sí, sería cuestión de evaluar la curva, tipo de curva. O sea, justamente que la gente vaya a tomar recomendación de qué podrían hacer con lo que se tiene en esa situación. Miren, también nos llamó Estela Zárate para preguntarnos qué campañas o trabajos se están realizando para las personas que están en el Estado de la República y pues para que podamos conocer un poco más este trabajo que se llama Enderezando Curvas, del que están platicando en el programa, y obviamente se pueda recibir la ayuda. Claro, pues en realidad nosotros lo que hacemos es recibir estas postulaciones de niñas y niños que tienen escoliosis idiopática, de ahí nuestros médicos lo valoran y pues deciden si son o no quirúrgicas. Ahora, Enderezando Curvas está haciendo una campaña anual de la salud de la columna. Esta es en el mes de junio, donde se conmemora el Día Mundial de la Escoliosis. En esta campaña de la salud de la columna la lanzamos en nuestras redes sociales para que estén atentos en qué punto de la ciudad vamos a estar, donde van a estar médicos especialistas en columna ayudando de forma gratuita a dar valoraciones. Esto la verdad es que en México muy pocas veces se ha dado. Las especialidades son muy caras y nosotros estamos dando la oportunidad a las personas, a niños y adultos para que asistan a esta campaña a tener su valoración gratis. ¿Qué se necesita? Nada más que vayan con alguna radiografía. Eso es indispensable, porque en realidad solo se hace la valoración para que ellos ya puedan de manera pues siguiente poder ir con un tratamiento o con una valoración correcta a un tratamiento correcto. Y, por ejemplo, hay casos como Brisa Duport, que nos escribe, tuvo un accidente laboral y se rompió su prótesis. Esta persona fue operada en el Hospital Shriners después de 24 años, pero no quieren aceptarle ahora que pues ya es más adulta, pues que por las secuelas pues tendría que tener un nuevo manejo o una nueva valoración. O sea, le parece que es erróneo porque pues esa prótesis, pues, a lo mejor la gente a veces la tuvo y piensa que es para toda la vida. Pero casos como el de Brisa, o sea, ¿pueden ir ahí a tener alguna valoración o solamente son personas pediátricas? La verdad es que Enderezando Curvas solo está enfocado en niñas y niños con escoliosis idiopática. Ya si tienen algún otro padecimiento o patología, pues los referimos a médicos especialistas. Importante puntualizar, porque por ejemplo, esta detección se está haciendo a veces a nivel pediátrico por la edad de presentación. Hay hospitales como el Shriners del que estamos hablando, que es para pacientes pediátricos, y después ya la etapa adulta, en donde ya le correspondería pues a la institución que dé derecho a biencia a la persona o quien cubra a esta persona, como es el caso de Brisa, por ejemplo, para hacer esta puntualización que nos confundimos, ¿no? O sea, a veces se adquirió en la etapa de adolescencia, nos dimos cuenta ahí, otra institución, y va a haber un relevo a través de cada etapa de la vida que vaya atravesando a la persona. ¿Lo entiendo bien? Sí, por ejemplo, en el caso de ella, que ya es mayor de edad, dependiendo de su zona de, si es derechohabiente IMSS, por ejemplo, dependiendo de dónde vive, es la correspondencia que pudiera llegar a tener. Actualmente en la Ciudad de México acaban de empezar también a operar columna en la unidad número 32 y estamos Magdalena de las Salinas. Magdalena de las Salinas es quien por derechohabiencia y por correspondencia tomaría el relevo en caso de Ciudad de México. En caso de Estado de México está Lomas Verdes, en caso de otros estados de la República, Centro Médico de Occidente. Hay otras instituciones que toman el relevo por edad.
Muchas gracias, doctora, por hacer esa puntualización. Y tenemos otro comentario anónimo que quiere compartir que su hijo tiene escoliosis junto a uno de estos problemas, pues es además que se burlan mucho y les dicen que está chuequito. Sí. Y solamente pues nos los comparte con el objetivo de hacer conciencia y que podamos cambiar la narrativa, que podamos hablar de una forma más incluyente y sobre todo respetuosa. Arturo Medina pregunta si se puede prevenir la escoliosis y también si hay predisposición genética a las personas. Lo bueno, lo malo y lo feo. Es multifactorial. No sabemos, es idiopática, entonces se cree que hay una parte genética, otra parte estructural, no hay una causa específica y por lo tanto, pues, si no sabemos qué lo causa, es difícil que podamos prevenirlo. Muchísimas gracias. ¿Siempre es necesaria la cirugía para tratar escoliosis? No, dependiendo, como ya lo mencionaron, dependiendo los grados y en qué etapa de crecimiento se encuentre prácticamente. Si, por ejemplo, se encuentra en una etapa de inicio temprano, que llamamos antes de los 10 años, y sobre todo dentro de los primeros 5 o 6 años, ahí sí es importante tomar acciones, sobre todo si empieza a haber progresiones de la curva, porque sí puede causar algo que se llama síndrome de insuficiencia torácica, en el cual la curva sigue progresando, se sigue deformando al paciente y no permite el desarrollo pulmonar o del corazón. Prácticamente una vez que pasan los 8 años de edad y aunque tenga escoliosis pero no afectó esos órganos, ya la libró. Entonces ahí es donde si vemos que está en esa etapa de inicio temprano y se está empezando a deformar progresivamente, sí tenemos que hacer acciones. En pacientes que ya están al término de su crecimiento y tienen una deformidad de mayor de 40 grados, entonces sí los instrumentamos. Sobre todo porque siguen creciendo. Claro. Exactamente. Claro. Gracias, doctor. Berta Gutiérrez nos está viendo en Chihuahua y dice que tiene 60 años y escoliosis. Para ti va el comentario, mi querida Berta. Aquí está anotado el tema, porque si les vamos a hacer algo de columna para personas pues más grandes. Alicia Delgado tiene 62 años y dice que su hija a los 5 se le cae de una resbaladilla y le decían que tenía una costilla más abajo que las demás. Está en fisioterapia, pues la ve desnivelada a nivel del músculo, pero no del hueso, y dice que necesita varias sesiones. Estamos hablando del caso de su hija, se tiene que rehabilitar. ¿Qué le podemos decir a esta mujer? Buscar un cirujano de columna. Buscar un cirujano de columna. Definitivamente para que valore si está asociado a una escoliosis o si es otro tipo de enfermedad ortopédica. Muchas gracias. Hay un comentario interesante en Facebook que dicen que muchos adolescentes que están creciendo pues tienen dolor de huesos y el dolor del cuerpo. O sea, la persona justamente nos dice que después de que viene su hijo de hacer actividad física, pues como que hasta tiene la necesidad de estirarse o de tronarse porque como que algo está sucediendo. Incluso se pone en una silla para tener un mejor soporte y poderse tronar a gusto la espalda, ¿no? Entonces, este tipo de síntomas que dan los adolescentes por la edad de presentación de la que estamos hablando, ¿sería un factor a tomar en cuenta como alarma? Definitivamente. Si bien, como comentamos previamente, la escoliosis como tal no duele, sí se asocia que pacientes cuando hacen alguna actividad deportiva o cuando están en la escuela y duran mucho tiempo sentados, suelen tener cierto tipo de molestias, quizás no tan fuertes, contracturas musculares, incomodidad. Entonces, en un paciente joven, pues esto nos debe llamar la atención. Es una de las cosas por las cuales debemos de buscar atención médica para nuestros adolescentes principalmente. Muchísimas gracias. Entre otras cosas, la gente está muy agradecida por traer este tema que es, pues a veces no tan conocido, pero que está siendo de mucha utilidad, sobre todo para las personas que están cuidando a una persona todavía menor, en edad pediátrica, que por supuesto puede tener estos datos de alarma. Pues al momento están siendo nuestras redes, Pepe. Perfecto. Entonces es importante que se sospeche, primero que nada, porque si no lo sospechamos, no sabemos que existe, no vamos a saber qué está pasando. 2, la prueba de Adams la puede hacer cualquier persona en su casa, que es algo muy sencilla. Y si ves que hay un desnivel, ¿qué hacer? Ir al médico. El médico va a revisar a tu hijo y lo que va a hacer es, dependiendo de lo que encuentre ahí,
hará estudios. ¿Qué estudios? Primero que nada, la radiografía de columna. Dependiendo de lo que salga en la radiografía de columna, probablemente algo más como una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética nuclear, ver que no haya compromiso cardíaco o respiratorio, porque ya hablamos de respiración, que el pulmón no va a jalar adecuadamente, pero el corazón también se está desarrollando, y acuérdense que crece no solo el corazón, sino los grandes vasos dentro del tórax, y esto puede tener también complicaciones a nivel cardíaco. 3, dependiendo en dónde estés, el grado de curvatura y la clasificación en la que estés, se dará un tratamiento. Ya nos dijeron los doctores, de entrada no es un tratamiento quirúrgico inmediato. Muchas veces pueden pasar por un corsé anteriormente. Y no hemos platicado mucho, doctores, la rehabilitación porque se dijo anteriormente que había que hacer ejercicio. Sí. La rehabilitación implica, ¿podrán hacer ejercicio el resto de su vida una vez que están operados o hay alguna limitación? No, pueden. Realmente nosotros no les restringimos prácticamente nada, ¿no? Prácticamente una vez que todo ha salido bien, ya terminamos, nosotros tampoco los dejamos. Una vez que se interviene un paciente, los vamos revisando al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años, nunca los dejamos hasta que ya prácticamente son adultos. ¿Sí? Yo quisiera comentar que una de nuestras niñas beneficiadas, cuando fue diagnosticada con escoliosis, ella practicaba karate y era súper disciplinada. Obviamente lo dejó porque ya le causaba ya incomodidad y acababa muy adolorida. Entonces lo dejó. Bueno, hoy ya tiene 1 año y medio de su cirugía y regresó al karate. Y pueden ver en nuestras redes sociales videos de ella lanzando unas patadísimas y muy feliz de que regresó. Qué bueno. Entonces existe un futuro que puede llegar a ser muy, muy bueno para todo este tipo de pacientes. Otra cosa, si la escoliosis progresara, ¿podría haber complicaciones neurológicas? Sí, definitivamente puede enfermarse los discos intervertebrales, que es lo que está en medio de las vértebras o de los huesos. Esto puede causar compresiones de los nervios. Una progresión de la escoliosis definitivamente puede enfermar más al paciente y causarle mayores molestias. Una de las, ya hemos hablado aquí en el programa, de las compresiones radiculares famosas, donde salen los nervios de la columna. La ciática famosa puede ser una compresión, puede ser muscular, que esa es otra. Ciática quiere decir que te duele el nervio ciático, pero una de ellas viene desde problemas en la región lumbar. Y esto es cosa que es muy incapacitante para muchas personas, este dolor de la ciática. Yo me imagino que hasta más arriba, pues igual te está comprimiendo cualquier otro nervio. Puede ser un problema motor, es decir, de movilidad, o un problema sensitivo de sensibilidad. Sí, depende definitivamente dónde está la escoliosis, qué tanto ha progresado, la edad del paciente, pero por ejemplo en niveles altos torácicos puede haber lo que es molestia o dolor hacia lo que es la región costal, por ejemplo. Y no solo esto, todos los nervios que inervan, es decir, el cableado que va al resto del organismo, va también a todos nuestros órganos. Pero nosotros Pepe, dependemos. A mí me llama la atención eso, porque bueno, el doctor nos explicó que nuestros órganos, todo lo que pasa de manera interna en los cuerpos intervertebrales se van a ir adaptando, ¿no? O sea, digamos, se van a acomodar en esa sabiduría que tiene el cuerpo de acoplarse a lo que vive, ¿no? Entonces, pero también llama la atención que nosotros decimos eso, pero al mismo tiempo decimos que sí hay que tratarlo. O sea, pues si al mismo tiempo se está acoplando y el cuerpo va a avanzar, o sea, una persona que tendría que tomar este algoritmo de decisiones, yo me pongo a pensar, claro, pues si me dice el doctor, pues mire, es que su cuerpo no va a sufrir necesariamente, ¿no? O sea, es una posibilidad. Entonces, pues yo qué herramienta tendría o qué tendría que tomar en cuenta para decidir cómo portarme con la persona adolescente que yo cuide, pues obviamente en este contexto. Pues depende del grado, ¿no? Porque como la primera placa que vi, la primera foto que vimos totalmente deformada. Pero, por ejemplo, si es algo más temprano. Pues evitar que o sea, por ejemplo, si es algo que no tiene un grado, o sea, que apenas va empezando, no sé si se empieza con 40 grados como hemos mencionado. Usualmente acá. No, gracias a Dios no. Hay que evaluar al paciente. Si es un paciente que ya tiene criterios quirúrgicos desde la primera consulta, porque, no sé, se dejó pasar, estamos hablando de pacientes con bajos recursos, hubo un retraso en el diagnóstico por cualquier razón, y a la primera consulta llega un paciente de... Espérame, doctor, tenemos que interrumpir para ir a un corte, pero nos vamos a quedar con esto. ¿Cuándo sí, cuándo no? Para eso hay criterios, nos lo explican regresando, no se vayan.
deberíamos de tener 7 vértebras cervicales, 12 torácicas. Cervicales van en el cuello. En el cuello, torácicas en el tórax. o dorsales también les llaman, y 5 lumbares, con sus 5 sacras. Cuando se está formando el feto, hay alteraciones que pueden hacer que nuestras vértebras no se terminen de formar o se formen de una manera extraña o queden pegadas. Y eso es lo que nos puede dar alteraciones en el número o en el conteo de vértebras. Escoliosis, podríamos decirlo para términos coloquiales que dicen, ¿está chueca su columna? Es correcto. La columna puede tener una deformidad en el plano coronal, que es verla de frente. Tenemos una escoliosis fisiológica. Fisiológica quiere decir que funciona, que es normal. Que es normal, exactamente. No pasa de 10 grados como lo acaban de explicar en la cápsula. Ya sale de esa parte normal cuando se incrementa más de 10 grados en cualquiera de esos segmentos que acaba de mencionar la doctora. Escoliosis hay muchos tipos. Tenemos la escoliosis idiopática, que es común encontrarla en los niños, la escoliosis del adolescente, la escoliosis del adulto y la degenerativa del adulto. La médula, ¿se van acoplando a la curva? Se acoplan, es un proceso armónico, generalmente no suele haber problemas, es un proceso lento, entonces la médula, los nervios se van acoplando, Pepe, como tal. Sin embargo, sí puede ocurrir que ya después de ciertas etapas, los pacientes, aparte del dolor, puedan presentar alguna compresión de algún nervio, que les cause dolor a algún brazo, alguna pierna. La escoliosis no duele. Si duele, hay que ir a buscar otra cosa. Algo está pasando y no es normal. El hacer ejercicio es algo que debe ser parte de un paciente con escoliosis toda la vida. Son niños que tienen todo un futuro por delante, todos metas, sueños, que cuando se enteran de este padecimiento, sus mundos se les cae abajo. Lo tiene que ver un cirujano de columna, ya sea ortopedista o neurocirujano, pero quien más le va a resolver y quien más le va a poder llevar un protocolo es un cirujano de columna. Eso es importante que se fije la gente. Lo importante aquí, o los resultados ya definitivos de la cirugía, suelen venir después de 6 meses, porque hay un crecimiento de hueso sobre el material que se coloca. A veces, ante una situación de una lesión neurológica que está sucediendo, que nos está avisando el neuromonitoreo, es preferible dejarlo un poquito chueco a intentar enderezarlo y que el paciente salga con un déficit neurológico. Antes de que veamos la cápsula que sigue sobre Shriners, doctora, la interrumpimos. Entonces hay criterios quirúrgicos. Exacto. ¿Que son cuáles? Básicamente, no hablemos tanto de terminología médica. Mi paciente tiene escoliosis, mi niño, mi hijo, mi sobrino, mi primo, tiene una escoliosis, ya tiene el diagnóstico de escoliosis. ¿Está teniendo problema pulmonar? Sí, cirugía. ¿Problema cardíaco? Sí, cirugía. Un problema de una deformidad que creamos o que los especialistas, que mi cirujano me está diciendo, tiene un alto riesgo de progresión y esa progresión llevarlo a una de estas complicaciones, eso es cirugía. Fuera de eso no, hay un rango muy alto o muy grande más bien de pacientes que no necesitan cirugía. Y ahí es donde interviene la terapia física, el ejercicio, algunos cuidados, incluso el corset. No todos los pacientes que llegan al corset van a ser pacientes quirúrgicos. No todos los pacientes que llegan de manera inicial van directo a la cirugía o directo al corset. Hay muchas etapas. Entonces, siempre la valoración de mi especialista, busquen su cirujano de columna, acérquense al cirujano de columna para que veamos exactamente qué paciente sí y qué paciente no necesita cirugía. Surgió una duda que fue derivada del comentario de que pues tienen miedo de embarazarse. ¿Se pueden embarazar las mujeres con escoliosis? Usualmente ¿Tendrán que tener alguna precaución específica, superplanear el embarazo? Planear el embarazo y mucho fortalecimiento muscular, porque finalmente durante el embarazo ocurren cambios fisiológicos en las zonas de curvatura lumbar. Hay que evaluar cada paciente. Si el paciente tuvo un compromiso en la columna lumbar, si está instrumentada la columna lumbar, es esperable que tenga más dolor lumbar en el embarazo que un paciente que no esté instrumentado. Pero en general no hay alteraciones en la fertilidad. Hay que tenerles cuidados, sí, como cualquier embarazada, sugerirle fortalecimiento y demás. ¿El fortalecimiento muscular es de todos los músculos o específicamente algún área? Se sugiere de todos los músculos, pero buscamos más el área abdominal. Lo que sostiene nuestra espalda, mucho de eso es el core abdominal, incluye los músculos paravertebrales y el abdomen. Y el miedo que justamente viene de si su bebé también viene con una escoliosis, ¿se le puede identificar de alguna forma? Es raro, y sobre todo la escoliosis idiopática, es raro que sea de mamá a bebé y no se puede identificar en etapas tan tempranas como intraútero. No hay posibilidad de identificar la escoliosis idiopática. Muchísimas gracias, doctora.
Pepe. Perfecto, vamos a ver la siguiente cápsula sobre el Hospital Shriners. Los pacientes con los diferentes tipos de escoliosis que existen, incluyendo la idiopática, son valorados aquí en el hospital. Es muy importante hacer el diagnóstico lo más temprano posible para poder iniciar el tratamiento, darle seguimiento y en caso que las curvas progresen, pues tener el tiempo adecuado para llevar a cabo la cirugía y conseguir la mejor corrección para este tipo de deformidades. Tenemos cirugía varios días a la semana, lunes, martes, miércoles y viernes, donde se llevan a cabo estos procedimientos, que básicamente es la colocación de unas barras, ya sea una fijación, para corregir la curva. Tenemos afortunadamente los aparatos necesarios para dar seguimiento durante la operación, para ver la actividad de los nervios, que se llama neuromonitoreo transoperatorio, gracias a todo el trabajo de Shriners para pues, conseguir los fondos y pueda darse el tratamiento, ya que pues, sabemos indudablemente que es muy costoso el tratamiento de este tipo de patología, porque los implantes pues, son caros y todo lo que implica de las necesidades alrededor de un tratamiento oportuno y de calidad para nuestros pacientes. Gracias, doctora. Es una pregunta. Se opera a un bebé y el bebé va a seguir creciendo. ¿Qué pasa con la cirugía? Bueno, generalmente cuando son escoliosis de inicio temprano por debajo de los 10 años, no podemos hacer una fusión de la columna prácticamente. ¿Por qué? Porque todavía la columna tiene un potencial de crecimiento. Los primeros 5 años la columna crece a un ritmo de 2.2 centímetros por año. De los 5 a los 9 años, aproximadamente de 1 centímetro, y después vuelve a haber otro pico de crecimiento. Los estirones. Los estirones prácticamente. Entonces, no podemos pegar esa columna, si no nos hace algo que se llama fenómeno de cigüeñal o de crankshaft, se empieza a torcer por delante. Entonces, lo que nosotros hacemos son formas amigables de crecimiento con instrumentaciones que le llamamos nosotros, bueno, hay varias, hay Sheila, Luquetrol, barras de crecimiento. Lo más usado en nuestro medio, lo que tenemos aquí son barras de crecimiento. ¿En qué consisten? Nosotros, bueno, voy a agarrar, digo, esto no es de inicio temprano, pero más o menos tenemos que tomar en consideración 2 postes de tracción, por decirlo así. Colocamos un poste de tracción o una instrumentación, digámoslo así, 4 tornillos transpediculares en la zona lumbar, en una zona de seguridad de la zona lumbar, y otro en la zona más cefálica de nuestra curva, sí, prácticamente. Entonces colocamos de forma subfacial unas barras que van ancladas a esos tornillos sin nosotros tocar la curva principal, porque obviamente si nosotros la tocamos, esa curva se va a fusionar. Claro. Prácticamente esas barras van con unos conectores, los cuales cada cierto tiempo, en promedio entre 6, 8, hasta 1 año, dependiendo la severidad del caso, vamos haciendo distracciones paulatinas. ¿Eso se hace en quirófano? Eso se hace en quirófano. Es decir, mi columna está así, pero vean este ejemplo, está así, como mi codo. Me van a amarrar de aquí a acá y cada año la van a ir enderezando. Exactamente, vamos dando distracciones, le llamamos nosotros, o estirones, por decirlo así, a tal grado que cuando llegue la fusión definitiva, que es al final de crecimiento, edad adulta, ya podamos hacer ahora sí prácticamente la instrumentación completa. Esto es importante que se sepa, porque quiere decir que hay varios tiempos quirúrgicos, es decir, varias entradas a quirófano, porque también no crean que es una y ya esa columna que está en C me la van a poner en una T derechita. Tampoco va a pasar eso a la primera vez, pero esto es importante. ¿Qué tanto se habló de un equipo disciplinario? Se requiere de apoyo psicológico y hacerse entender a las personas. Muchas veces son personas de bajo nivel educativo y se tiene que explicar todo esto con mucha calma para que verdaderamente se entienda. En todos nuestros hospitales tenemos esta capacidad en México para equipos multidisciplinarios. Desafortunadamente no. Hay pocos hospitales que tenemos porque pues venimos de 2 hospitales de concentración en cuanto al instituto. Son 2 hospitales de concentración. Son hospitales que se especializan en esto, que saben a lo que vamos a entrar. No todos los hospitales lo pueden hacer, ¿no? Yo no creo que ni siquiera en cuestiones de presupuesto hay hospitales, incluso particulares, que no pueden darse este lujo.
por eso este tipo de cirugías debe de llevarse a cabo en centros especializados. Por eso insistimos en lo que comentamos anteriormente de dónde buscar al cirujano adecuado, porque los cirujanos van a saber exactamente en dónde tienen todo el equipo. Es correcto. Ahora, ustedes ¿Sabes qué, Pepe? Perdóname ahí, porque sí hay una duda de la gente de a dónde llevar a sus hijos con respecto a lo que menciona sobre que sea un buen doctor, que sepamos que pues tiene cartas para atendernos. También la gente dice, bueno, pues en el interior de la República, ¿qué hacemos? Y sea la oportunidad, pues, de agradecer, por supuesto, la hospitalidad al Hospital Shriners y de decirle, pues ahí hay un lugar también en donde a la gente no le va a costar, o sea, que es básicamente accesible y que gratuito, que la indicación para entrar es quirúrgica, o sea, tiene que tener la necesidad de una cirugía para poder entrar y está abierto a todas las personas que estén en el interior de la República Mexicana, pero también sé que de América Latina, o sea, que se está haciendo ahí un trabajo muy importante, pues que trata pues de equilibrar y de venir a sumar pues el esfuerzo que, pues, como dice doctora, no está siendo todavía suficiente en la institución. Y en la asociación sí contemplan esto, el equipo multidisciplinario. Sí, totalmente. O sea, estas cirugías no se pueden realizar si no es en el quirófano correcto, con todo lo que se necesita, sin los médicos especialistas indicados y pues igual los la implantes. Fisioterapia, rehabilitación. Nosotros le damos un seguimiento a estas cirugías, claro, la cirugía postquirúrgica, la consulta postoperatoria, de ahí a los 3 meses, el seguimiento, de ahí a los 6 meses y al año. Todo esto incluye en lo que nosotros donamos, claramente. Okay. Ya después del año, los 2 años, pero si no existiera esta alianza que tenemos, pues Enderezando Curvas no estaría aquí. Ok, entonces es muy importante poder apoyar este tipo de instituciones porque pues, están ayudando a la gente, esto es clave. Estamos hacia el final del programa. Desde el punto de vista de un neurocirujano, algo que queramos agregar que deba de saber el público. Bueno, en este caso hay que darnos cuenta en nuestros pacientes pediátricos, en los hombros, en las caderas. Las chicas se quejan generalmente de alguna asimetría de los pechos. Lo más importante es que revisen a sus hijos, que busquen algunas de estas anomalías que muchas de las veces, si las detectamos a tiempo, les podemos cambiar la vida a los pacientes. Y pues la escoliosis tiene cura, les puede ir muy bien a los pacientes hacer una vida normal. Y en general con eso me gustaría que nos quedáramos. Perfecto. A largo plazo, doctores, ya se comentó ahorita de un niño que cuando se trata de cuando todavía es niño, llega a la adolescencia y sigue creciendo, llega a la edad adulta. Hacia el futuro, ¿cómo es la vida de estos pacientes? Prácticamente si va bien controlado su crecimiento, se van haciendo las cirugías pertinentes hasta la fusión definitiva, les va bien prácticamente. Van a llevar una vida perfectamente normal. Normal, prácticamente. Otra cosa, muchas veces, como hablamos, son pacientes pediátricos. ¿Los niños captan bien lo que está pasando? Totalmente. Yo los veo muy conscientes y sobre todo muy motivados por este cambio de vida. Sobre todo eso, o sea, les cambias la vida totalmente y cuando los ves, hace poco hubo una reunión en donde vi a todos estos adolescentes que han sido beneficiados. Y ¿cuántos los veo, llevan más o menos? Ya llevamos 13. Y entonces el presentarse y ver cómo sonríen, cómo están felices, cómo están de guapos aparte, otra vestimenta, otra actitud. Decía el doctor, cabellos largos que les cubren, por Dios, toda la espalda, recogidas, o sea, de verdad es increíble. Y ¿sabes qué, Pepe? Algo que yo he visto mucho en las redes es justamente esta necesidad de pues dejar de identificar a la gente con diagnósticos y con formas del cuerpo, que yo creo que está haciendo algo muy bonito. O sea, el paradigma que actualmente vivimos, que está cambiando, pues ya deja de señalar y de estigmatizar a una persona que solamente es distinta. O sea, creo que también sea pues la oportunidad de ir a las escuelas allá, a los maestros, maestras que también nos están viendo, pues para que la educación vaya siendo más incluyente y no afectemos más a las personas que ya de por sí lo están pasando difícil. Claro. Y también, por supuesto, la oportunidad, Pepe, si me dejas, de anunciar el programa que viene, agradecerle a la gente que participó en Diálogos. Sigue todavía la cartelera del 11, sigue el 11 siendo saludable y vamos a hablar de osteoporosis con un foco de divulgación de ciencia que va a ser bastante interesante. Así que ustedes... Yo creo que lo que es muy importante el día de hoy es que sepamos que es algo
que se puede modificar y tener una vida normal. Claro. Y mientras más temprano se diagnostique, mejor. Y voy a regresar al principio del programa. Sé que estamos hablando de otro siglo, pero ¿ustedes creen que si Quasimodo hubiera existido y no lo hubieran tenido encerrado en una iglesia para siempre, a lo mejor se hubiera podido curar este niño? No hubiera sido Quasimodo. Bueno, así se llamaba. Yo creo que ese era el nombre. Entonces no hubiera leído esta novela. Exacto. Pero como dice Citlali, esta novela se basa desde el nombre de la novela en un estigma. En un estigma que pudo habernos no existido. Digo, Víctor Hugo no existe ya hace muchos años, pero en ese entonces no se sabía todo esto. Y era una sentencia de vida. Cuando nacía un niño así se quedaba y iba creciendo, y las deformaciones, si no se corregían, se van haciendo, como lo comentando, muchísimo peores. Y bueno, dio base a este libro, que en donde se ve que hay una gran humanidad dentro de este personaje. Sí, claro que tiene una deformación física que en este momento no hubiera sido. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Yo creo que la escoliosis para mí es una de las cirugías más bonitas y de cierta forma más gratificantes, porque vemos al niño, al adolescente de una forma muy introvertida y posterior al resultado quirúrgico totalmente extrovertido. Mira nada más qué cosa tan bonito, te cambia totalmente la vida. Pues llegamos al final del programa. Citlali, muchas gracias. Pepe, como siempre, un privilegio, doctores, y a la audiencia. Gracias. A todos los que nos han visto en casa, esperamos que les haya servido esto. Felicidades a la asociación. Gracias a ustedes por estos espacios que nos ayudan a difundir qué es la escoliosis y hay solución. Perfecto. Y doctores, muchísimas gracias por toda esta información. Entonces recuerden, no están perdidos, hay soluciones, pero hay que sospecharla desde el principio, porque como ya vimos, no todas son muy dramáticas desde el inicio. Entonces hay que sospecharlas, y muchísimas gracias por aceptarnos en sus casas. Síganos viendo o en nuestra aplicación.